¿Ya puedes dejar de hablar de eso?, interrumpió Ricardo, su voz cortante como un cuchillo. Aquí no es el lugar. Elena se quedó helada con la copa de vino a medio camino hacia sus labios. Los 12 invitados en su mesa de Navidad se callaron de golpe. Solo se escuchaba el sonido de los cubiertos contra los platos. Pero amor, solo estaba diciendo que para nuestras bodas de plata podríamos... Elena intentó sonreír, mirando hacia sus hijos Sofía y Miguel, buscando apoyo. ¡Que te calles!, gritó Ricardo golpeando la mesa con el puño. «Ese lugar es de mi nuevo amor, levántate». Antes de que Elena pudiera procesar lo que estaba pasando, sintió las manos de Ricardo empujándola con fuerza. Su silla se volteó hacia atrás y ella cayó al piso con un golpe seco. La copa de vino se estrelló contra el suelo, manchando su vestido rojo de Navidad con el líquido oscuro. El silencio era ensordecedor. Elena miró desde el piso hacia las caras de sus invitados. Esperaba ver sorpresa, indignación, alguien que la ayudara a levantarse. En cambio vio algo peor, lástima, y en las caras de sus hijos, resignación. «Mamá», dijo Miguel en voz baja agachando la cabeza, «tratamos de decirte el mes pasado, pero no nos quisiste escuchar. Papá está con Carolina desde hace 2 años». Elena se quedó sentada en el piso, rodeada de vidrios rotos y vino derramado. Las palabras de su hijo se repetían en su cabeza como un eco. 2 años, 2 años, 2 años. ¿Todos lo sabían?, preguntó Elena, su voz apenas un susurro. Sofía se paró de su silla, alisándose el vestido. «Mamá, por favor no hagas una escena. Ya es bastante incómodo para todos». Ricardo se acomodó la corbata y sonrió hacia los invitados como si nada hubiera pasado. «Perdonen el drama, ya saben cómo se pone Elena cuando toma. Sigamos con la cena». Elena se las arregló para ponerse de pie, temblando. Sus rodillas sangraban por el golpe contra el piso. Miró a Ricardo, el hombre con quien había vivido 25 años, y por primera vez no reconoció al extraño que tenía enfrente. «¿Carolina? ¿La diseñadora que trabaja contigo?» Ricardo se sirvió más vino, sin mirarla. «Sí, Carolina. Es joven, inteligente y no vive en una fantasía como tú. Ya le dije a los niños que me voy a mudar con ella después de Año Nuevo». Miguel se veía incómodo jugando con su servilleta. «Mamá, nosotros ya lo sabíamos. Papá nos explicó que tú no has sido la misma estos últimos años». «¿Que yo no he sido la misma?». Elena se rió, pero no era una risa normal. Era el sonido de algo rompiéndose por dentro. «¿Desde cuándo lo saben?». Sofía suspiró, como si Elena fuera una niña haciendo berrinche. «Desde septiembre, mamá. Papá nos llevó a cenar y nos explicó toda la situación. Nos dijo que ibas a reaccionar mal, que probablemente ibas a inventar historias». Elena miró alrededor de la mesa. Los socios de Ricardo comían en silencio, evitando su mirada. Sus esposas la miraban con una mezcla de lástima y alivio de que no fuera su drama. «Patricia», Elena se dirigió hacia su amiga, profesora como ella. «Tú también lo sabías, ¿verdad?». Patricia bajó la vista hacia su plato. «Elena, yo traté de hablarte el mes pasado, ¿recuerdas? Cuando me dijiste que estaba celosa porque mi matrimonio había fracasado. Todo empezaba a tener sentido. Las llamadas cortadas, los viajes de trabajo de último minuto, la nueva ropa de Ricardo, sus idas al gimnasio, los comentarios raros de sus amigas, las miradas extrañas en las fiestas de la universidad. Yo necesito irme». Elena buscó su bolsa con manos temblorosas. «Mamá, siéntate», dijo Sofía con voz firme. «Ya hiciste suficiente escándalo por hoy». Pero Elena ya caminaba hacia la puerta. Escuchó a Ricardo decirles a los invitados: «Perdonen, ha estado muy rara últimamente. Creo que está pasando por una crisis de los 50». Elena se detuvo en la puerta de su propia casa, su hogar de 25 años, y se volteó una última vez. Ricardo levantó su copa hacia los invitados. «Bueno, brindemos por los nuevos comienzos». Elena salió a la fría noche de diciembre en Bogotá, todavía en su vestido manchado de vino, sin saber que acababa de vivir su última Nochebuena en esa casa. Elena despertó en el sofá de Patricia con un dolor de cabeza terrible y el sabor amargo de la humillación en la boca. Su vestido rojo seguía manchado de vino, arrugado como su nueva realidad. «Buenos días».
Patricia apareció con una taza de café. ¿Cómo te sientes? Como si un camión me hubiera pasado por encima. Elena se sentó despacio, tocándose las rodillas vendadas. No puedo creer que pasó de verdad. Elena, tenemos que hablar. ¿Tú también? Elena tomó el café con manos temblorosas. ¿También me vas a decir que soy una loca que vive en fantasías? Patricia se sentó a su lado. No eres loca, pero sí has estado ciega. Elena, yo traté de decirte en octubre cuando los vi juntos en el hotel de la zona T. Estaban tomados de la mano, riéndose como novios. Elena cerró los ojos. ¿Por qué nadie me dijo nada claro? ¿Por qué todos hablaban en secretitos y miraditas raras? Porque cada vez que alguien trataba de insinuarte algo sobre Ricardo, tú cambiabas el tema o te enojabas. ¿Te acuerdas cuando Marta te preguntó por qué Ricardo había cancelado su viaje contigo a Cartagena? Le dijiste que se metiera en sus propios problemas. Elena recordó esa conversación. También recordó las noches que Ricardo llegaba tarde de la oficina, el olor a perfume diferente en sus camisas, sus nuevos ejercicios en el gimnasio después de 20 años de no hacer deporte. ¿Cómo no me di cuenta?, se preguntó en voz alta. Porque no querías darte cuenta. Patricia fue directa. Elena, tú construiste una burbuja perfecta donde Ricardo era el esposo ejemplar y ustedes tenían el matrimonio perfecto del barrio. El teléfono de Elena sonó. Era Sofía. Mamá, ¿dónde estás? Papá está preocupado. ¿Preocupado? Elena casi se ríe. Anoche me empujó al piso delante de todos y ahora está preocupado. Mamá, no exageres. Te caíste porque estabas tomada y dramática. Papá solo te pidió que te calmaras. Elena sintió como si le hubieran dado una bofetada. Sofía, ¿de verdad crees que yo me inventé todo lo que pasó anoche? Mamá, papá nos explicó que últimamente has estado muy rara, que inventas cosas, que te pones paranoica. Miguel y yo hemos notado cómo has cambiado. ¿Cómo he cambiado? Te quejas de todo, siempre estás de mal humor, no quieres salir con nosotros. Papá dice que probablemente necesitas ayuda psicológica. Elena colgó el teléfono sin decir más. Patricia la miraba con preocupación. ¿Qué te dijo? Que estoy loca. Que Ricardo es la víctima aquí. Elena se paró del sofá. Patricia, necesito ir a mi casa a buscar mis cosas. ¿Estás segura de que es buena idea? Es mi casa también. Tengo derecho. Cuando Elena llegó a su casa de la zona rosa, Ricardo estaba desayunando tranquilamente, leyendo el periódico como si nada hubiera pasado. Ah, llegaste. ¿Dónde te metiste anoche? Elena lo miró como si fuera un extraterrestre. ¿En serio me preguntas eso después de lo que pasaste anoche? Ricardo dobló el periódico con calma. Elena, anoche te pusiste histérica porque mencioné que necesitamos hablar sobre nuestro futuro. Te caíste sola porque estabas tomada. ¿Yo me caí sola? Elena sintió que se le subía la sangre a la cabeza. Ricardo, tú me empujaste, delante de 12 personas. Nadie vio eso porque no pasó. Ricardo se levantó. Elena, creo que necesitas ayuda. Los niños están preocupados por ti. En ese momento sonó el timbre. Ricardo abrió la puerta y entró una mujer joven, bonita, con el pelo largo y rizado. Amor, traje el café que te gusta, dijo la mujer, y luego vio a Elena. Oh, no sabía que estaba aquí. Elena sintió que el mundo se le caía encima otra vez. Tú debes ser Carolina. Sí, Carolina sonrió incómoda. Elena, Ricardo me ha hablado mucho de ti. Siento mucho que las cosas hayan terminado así. ¿Terminado así? Elena miró a Ricardo. ¿Ya le dijiste que estamos divorciados? Elena, siéntate. Vamos a hablar como adultos civilizados. Ricardo puso su mano en el hombro de Carolina. Carolina y yo nos vamos a casar el próximo mes. Ya contraté un abogado para el divorcio. Elena se sentó porque las piernas no la sostenían más. ¿El próximo mes? Pero si anoche fue la primera vez que admitiste que... Elena, esto no es nuevo. Llevamos separados emocionalmente desde hace años. Tú solo no querías verlo. Carolina se veía incómoda. Tal vez debería irme. No, dijo Ricardo. Tú vives aquí ahora. Elena es quien se tiene que ir. Elena tocó la puerta del apartamento de Sofía en Chapinero. Su hija abrió con cara de fastidio, como si Elena fuera una vendedora molesta. Mamá, ¿qué haces aquí tan temprano?
Necesito hablar contigo y con Miguel. ¿Está aquí? Sí, pero mamá, nosotros ya hablamos con papá. Entendemos la situación. Elena entró sin que la invitaran. Miguel estaba en el sofá con su laptop y apenas la miró cuando entró. Hijos, necesito que me expliquen cómo es posible que ustedes supieran del engaño de su papá y no me dijeran nada. Sofía suspiró, como si Elena fuera una niña preguntando algo obvio. Mamá, papá nos pidió que no te dijéramos porque sabía que ibas a reaccionar mal. Y mira, tenía razón. ¿Reaccionar mal? Elena se sentó en una silla. Mi esposo me ha estado engañando por 2 años y ustedes creen que mi reacción es el problema. Miguel cerró la laptop y finalmente la miró. Mamá, papá nos explicó todo. Dice que tú has estado muy rara últimamente, que te inventas cosas, que te pones paranoica con cualquier cosa. ¿Qué cosas me invento? Como cuando dijiste que papá te estaba evitando, dijo Sofía. O cuando dijiste que sentías que todos sus amigos te miraban raro. Papá nos explicó que eso son ideas paranoicas. Elena sintió un frío en el estómago. Pero es que Ricardo sí me estaba evitando, y sus amigos me miraban raro porque sabían del engaño. Mamá, ¿te escuchas? Sofía se cruzó de brazos. Siempre culpas a todos los demás de tus problemas. ¿Cuándo les dijo su papá sobre Carolina? Miguel y Sofía se miraron entre ellos. En septiembre, dijo Miguel, nos llevó a cenar al Andrés y nos explicó que se había enamorado de otra persona, que contigo ya no era feliz desde hacía años. ¿Y ustedes qué le dijeron? Le dijimos que lo entendíamos. Sofía se sentó al lado de Miguel. Mamá, nosotros hemos visto cómo han estado las cosas en la casa. Tú siempre de mal humor, papá trabajando hasta tarde para no llegar temprano. Elena se quedó callada por un momento. ¿Ustedes han visto a Carolina? Sí. Miguel bajó la vista. Papá nos la presentó en octubre. Es muy nice, mamá, y se nota que de verdad quiere a papá. Es súper inteligente, agregó Sofía. Tiene su propia empresa de diseño. Ha trabajado en proyectos increíbles. No es como esas viejas que solo buscan dinero. Elena sintió como si le hubieran clavado un puñal. ¿Viejas? Sofía, tengo 52 años. Ay, mamá, no dije por ti, dije en general. ¿Y no se les ocurrió pensar que tal vez su papá les estaba contando solo su versión de la historia? Miguel se molestó. Mamá, papá nunca nos ha mentido. Tú sí. ¿Te acuerdas cuando nos dijiste que papá había cancelado el viaje a Cartagena porque estaba muy ocupado en el trabajo? Después nos enteramos de que ustedes habían peleado porque tú querías gastarte la plata en remodelaciones tontas de la casa. Elena recordó esa pelea. Ricardo le había dicho que el viaje era muy caro y que mejor invirtieran en arreglar la cocina. Ella había insistido y él la había explotado, diciéndole que era una gastadora compulsiva. Esa no fue toda la verdad, Miguel. ¿Cuál es toda la verdad entonces? Preguntó Sofía. Porque papá nos ha mostrado cosas, mamá. ¿Qué cosas? Sofía sacó su teléfono y le enseñó una grabación de audio. Elena escuchó su propia voz gritándole a Ricardo: «Siempre es lo mismo contigo. Todo lo que hago está mal. Ya no soporto vivir así». Elena recordó esa pelea. Había sido en noviembre, cuando Ricardo llegó 3 horas tarde de la oficina oliendo a perfume. Pero en la grabación solo se escuchaba a ella gritando como una loca. ¿Dónde consiguieron eso? Papá nos lo enseñó, dijo Miguel. Dice que ha tenido que grabar algunas de sus peleas porque tú después niegas haber dicho las cosas. ¿Tienen más grabaciones? Algunas. Sofía guardó el teléfono. Mamá, papá nos explicó que tal vez necesitas ayuda psicológica, que a veces las mujeres de tu edad pasan por crisis y se ponen difíciles. Elena se levantó de la silla. No puedo creer lo que estoy escuchando. Mamá, nosotros te queremos, dijo Miguel. Pero también entendemos a papá. Él tiene derecho a ser feliz. ¿Y yo no? Claro que sí, dijo Sofía. Pero primero necesitas aceptar tu parte de responsabilidad en esto. No todo es culpa de papá. Elena caminó hacia la puerta. ¿Saben qué? Su papá los ha lavado el cerebro completamente. Ahí vas otra vez. Sofía levantó las manos. Siempre somos nosotros los malos, nunca eres tú. Elena abrió la puerta.
Cuando se den cuenta de quién es realmente su papá, va a ser demasiado tarde. Mamá, espera. Miguel se levantó. No te vayas enojada. Pero Elena ya había cerrado la puerta. En el pasillo se recostó contra la pared y lloró. Sus propios hijos creían que ella era el problema. Elena se sentó frente al escritorio de Alejandra Santos, una abogada especialista en divorcios que Patricia le había recomendado. La oficina era pequeña pero ordenada, nada que ver con los bufetes lujosos donde trabajaba Sofía. Señora Vázquez, necesito que me cuente todo desde el principio, dijo Alejandra abriendo una carpeta nueva. Y por favor, tráigame todos los documentos que tenga, escrituras, cuentas bancarias, contratos, todo. Elena le contó la historia completa. Alejandra tomaba notas sin interrumpir, pero su cara se iba poniendo más seria. ¿Usted firmó algún poder hace algunos años? Sí, varios. Ricardo siempre me decía que era más fácil para los trámites de la empresa y de la casa. Yo confiaba en él. Alejandra negó con la cabeza. Eso es lo primero que revisaremos. Señora Vázquez, ¿usted tiene acceso a las cuentas bancarias? Elena trató de entrar a la página del banco desde su teléfono. La contraseña no funcionaba. Extraño, ayer sí podía entrar. ¿Ricardo maneja las finanzas de la casa? Sí, siempre lo hizo. Yo solo tengo mi cuenta de la universidad donde me depositan el sueldo. Alejandra siguió escribiendo. ¿Recuerda haber firmado algún documento antes de casarse? Elena pensó. Sí, Ricardo dijo que era un requisito legal, algo sobre proteger los bienes en caso de que alguno tuviera deudas por trabajo. ¿Leyó ese documento? La verdad no. Ricardo me explicó de qué se trataba y yo le creí. Éramos novios. Estaba enamorada. Alejandra suspiró. Señora Vázquez, me temo que su esposo la ha estado preparando para este momento desde hace mucho tiempo. Una semana después, Elena volvió a la oficina de Alejandra con todos los documentos que había encontrado en la casa. Ricardo había salido con Carolina, así que pudo buscar tranquila. Las noticias no son buenas, dijo Alejandra. Su esposo ha estado moviendo dinero desde hace 2 años. Mire estos estados de cuenta. Elena vio cómo el dinero de sus cuentas conjuntas había ido desapareciendo poco a poco. Transferencias a cuentas que no conocía, inversiones que no recordaba aprobar. ¿Cómo puede hacer eso sin mi firma? Con los poderes que usted le dio. Son muy amplios, le permiten manejar todo como si fuera suyo. Alejandra le mostró otro documento. Y esto es peor. La casa está hipotecada. ¿Cómo? Nosotros ya habíamos terminado de pagarla. Sí, pero su esposo la volvió a hipotecar el año pasado. Aquí están las firmas y esta es su firma, señora Vázquez. Elena miró el documento. Efectivamente, ahí estaba su firma. Yo no recuerdo haber firmado esto. ¿No recuerda que su esposo le pidiera firmar papeles del banco? Elena trató de recordar. El año pasado Ricardo le había pedido firmar varios documentos. Sí, me dijo que era para renovar seguros, cosas así. Siempre firmaba sin leer porque él me explicaba de qué se trataba. Señora Vázquez, su esposo usó el dinero de esa hipoteca para financiar un proyecto de apartamentos de lujo. Mire la dirección. Elena leyó la dirección. Era en la zona rosa, a pocas cuadras de su casa. ¿Él está construyendo apartamentos? Sí, y según estos documentos, uno de esos apartamentos va a ser para él y su nueva pareja. Elena se quedó sin palabras. Ricardo había usado su casa, su firma, su confianza para financiar su nueva vida con Carolina. ¿Qué puedo hacer? Podemos demandar por fraude, pero va a ser difícil de probar. Usted firmó todo voluntariamente, aunque la hayan engañado sobre lo que estaba firmando. ¿Y el divorcio? Alejandra le mostró otro documento. Este es el documento prematrimonial que usted firmó. En caso de divorcio, usted renuncia a la mitad de los bienes ganados durante el matrimonio. Pero eso no es posible. En Colombia los bienes se reparten por igual. Sí, pero se puede renunciar a esos derechos antes del matrimonio. Y usted lo hizo. Elena se sintió mareada. ¿Entonces no tengo derecho a nada? Tiene derecho a su pensión y a que él le pague una cuota alimentaria mínima, pero la casa, los ahorros, las inversiones, todo eso se lo puede quedar él. ¿Y si demuestro que me engañó? Podemos intentarlo, pero él tiene buenos abogados. Va a decir que usted sabía perfectamente lo que firmaba.
Elena salió de la oficina de Alejandra sintiéndose más perdida que nunca. Su teléfono sonó. Era Miguel. «Mamá, papá quiere hablar contigo. Dice que si colaboras con el divorcio, él va a ser generoso contigo». ¿Generoso? Dice que te va a dejar quedarte en la casa hasta que encuentres dónde vivir y que te va a dar un poco de dinero para que te establezcas. Elena se rió amargamente. «Miguel, la casa es mía también. No es ningún favor que me deje quedarme». «Mamá, papá dice que según los papeles que ustedes firmaron, la casa es más de él que tuya». Elena colgó el teléfono. Ricardo ya les estaba contando a los niños su versión de los hechos legales. Y como siempre, ellos le creían. Elena se despertó en su nuevo apartamento de una sola habitación en La Candelaria. Después de 2 meses durmiendo en el sofá de Patricia, había encontrado este lugar pequeño pero limpio, cerca de la universidad. El sonido del tráfico la despertaba todas las mañanas a las 6. Su teléfono sonó. Era un número desconocido. «Elena Vázquez. Habla María José del periódico El Tiempo. Queremos hacerle una entrevista sobre la boda de Ricardo Herrera con Carolina Mendoza». Elena colgó inmediatamente. Era la 5ª llamada esa semana. La boda de Ricardo había salido en las páginas sociales de todos los periódicos. El reconocido arquitecto Ricardo Herrera se casa con la exitosa diseñadora Carolina Mendoza en ceremonia íntima. Elena no había visto las fotos, pero Patricia le había contado que se veían muy felices. La boda había sido en el Club El Nogal, con 200 invitados. Tocaron a su puerta. Era el portero del edificio. «Señora Elena», le llegó esto. Era una invitación elegante. Elena la abrió con manos temblorosas. «Ricardo Herrera y Carolina Mendoza tienen el gusto de invitarle a celebrar su matrimonio». Elena tiró la invitación a la basura. Luego la sacó y la volvió a leer. La fecha era del sábado pasado. La invitación había llegado después de la boda. Su teléfono volvió a sonar. Esta vez era Sofía. «Mamá, ¿viste las fotos de la boda de papá?» «No, Sofía, no quiero ver ninguna foto». Estaban preciosas. Carolina se veía hermosa en su vestido, y papá se veía tan feliz. Elena sintió una puñalada en el pecho. «¿Por qué me llamas para decirme eso?» «Porque quiero que sepas que papá está bien, que tomó la decisión correcta». «¿La decisión correcta?» «Sí, mamá. Se nota que él y Carolina se aman de verdad. No como... Bueno, ya sabes». Elena se sentó en su única silla. «¿No como qué, Sofía?» «No como ustedes en los últimos años. Todo era discusiones y mal ambiente». Elena recordó los últimos años de su matrimonio. Ricardo llegaba cada vez más tarde, era menos cariñoso, se molestaba por cualquier cosa. Ahora entendía por qué. «Sofía, ¿tú y Miguel fueron a la boda?» Silencio. «Sí, mamá. Papá nos pidió que fuéramos. Somos su familia». «Yo también era su familia». «Mamá, no te pongas dramática. Tú sabías que esto iba a pasar después de cómo te comportaste en Navidad». Elena abrió su laptop y buscó las fotos de la boda en internet. Ahí estaban, Ricardo y Carolina cortando el pastel, bailando, riéndose. En una foto estaban Sofía y Miguel abrazando a la pareja. Todos se veían felices. Elena siguió mirando las fotos. En una de ellas, Ricardo tenía la misma expresión que ponía cuando se casaron hace 25 años. La misma sonrisa, la misma mirada de amor. Su teléfono sonó otra vez. Era Miguel. «Mamá, ¿cómo estás?» «Bien, Miguel. ¿Cómo estuvo la boda?» «Muy bonita. Papá quería que supieras que no te invitó porque pensó que ibas a estar incómoda. Qué considerado de su parte. Mamá, ¿por qué no intentas conocer a Carolina? Es muy buena persona». Elena se rió. «¿Quieres que sea amiga de la mujer que se metió con mi esposo?» «Mamá, Carolina no se metió con papá. Ellos se enamoraron, a veces pasa». «Miguel, tu papá estaba casado conmigo. Eso se llama adulterio». «Pero mamá, tú y papá ya no se querían. Todos lo podíamos ver». Elena colgó y se quedó mirando por la ventana de su apartamento. Podía ver una parte del centro de Bogotá, tan diferente de su antigua casa en la zona rosa. 2 semanas después, Elena estaba calificando exámenes cuando sonó el timbre de su apartamento. Era un mensajero con documentos legales. Demanda de divorcio.
Elena leyó el documento que Alejandra le había explicado que llegaría. Ricardo pedía el divorcio por incompatibilidad de caracteres y comportamiento erático de la demandada. En el documento, Ricardo describía a Elena como una mujer mentalmente inestable que había hecho imposible la convivencia matrimonial. Incluía testimonios de Sofía y Miguel describiendo el deterioro del comportamiento materno en los últimos años. Elena llamó a Alejandra. Ya llegaron los papeles del divorcio. ¿Y qué dice? Que estoy loca y que por eso mi esposo tuvo que buscar consuelo en otra mujer. Señora Elena, este es un divorcio de mutuo acuerdo. Si usted no lo firma, él puede pedir uno contencioso, y ahí las cosas se van a poner más feas. ¿Más feas cómo? Él va a traer testigos, va a usar las grabaciones que tiene de ustedes peleando, va a hacer que sus hijos testifiquen en su contra. Y al final el resultado va a ser el mismo, pero usted va a salir peor parada. Elena miró por la ventana de su pequeño apartamento. ¿Y si firmo? Si firma, usted acepta que el matrimonio se acabó por culpa de los dos. Él se queda con la casa y la mayoría de los bienes, y a usted le toca empezar de cero. Elena pensó en Ricardo y Carolina, en su luna de miel, en sus hijos celebrando la nueva felicidad de su papá, en las fotos de la boda donde todos se veían contentos. ¿Dónde firmo? Elena caminaba por los pasillos de la Universidad Nacional, sintiendo las miradas de sus colegas. Hacía 3 meses que había firmado el divorcio, pero los chismes seguían frescos en el ambiente académico. «Buenos días, Elena», la saludó el profesor Martínez del Departamento de Historia. «¿Cómo estás llevando todo?» Elena sabía que todo se refería a su divorcio, al escándalo de Navidad que ya todos conocían, a mudarse a la Candelaria. «Bien, gracias. Me alegra saber que Ricardo está feliz con su nueva esposa. Se veían hermosos en las fotos del periódico». Elena siguió caminando sin responder. En la sala de profesores, las conversaciones se callaban cuando ella entraba. Sus colegas le sonreían con esa sonrisa incómoda que la gente pone cuando no sabe qué decir. Patricia se acercó a ella durante el descanso. «Elena, ¿has hablado con los niños?» «Miguel me llamó la semana pasada para decirme que Carolina está embarazada». Patricia se quedó callada por un momento. «¿Cómo te sientes con eso? ¿Cómo crees que me siento? Mi ex esposo va a tener un hijo con la mujer por la que me dejó y mis propios hijos están emocionados de ser hermanos mayores. ¿No has pensado en buscar ayuda? Un psicólogo, tal vez». Elena la miró con cansancio. «¿Tú también crees que estoy loca?» «No, pero creo que necesitas hablar con alguien. Esto ha sido muy duro para ti». Esa tarde, Elena llegó a su apartamento y encontró un sobre debajo de su puerta. Era de Alejandra Santos. «Señora Vázquez, le informo que el señor Herrera ha iniciado un proceso criminal en su contra por difamación y calumnia. Al parecer, usted ha estado contando versiones falsas sobre las razones de su divorcio». Elena llamó inmediatamente a Alejandra. «¿Qué significa esto?» «Significa que Ricardo dice que usted anda por ahí contando que él la engañó y la estafó, y que eso está dañando su reputación profesional. Pero es la verdad. Señora Elena, usted firmó un divorcio de mutuo acuerdo. Legalmente usted aceptó que el matrimonio se acabó por culpa de los dos, pero eso no cambia los hechos de lo que pasó. Para el juez, sí, usted no puede andar diciendo que fue víctima de engaño cuando legalmente aceptó lo contrario». Elena se sentó en su cama, que también era su sofá y su escritorio. ¿Qué va a pasar? Probablemente nada grave si usted deja de hablar del tema, pero si sigue contando su versión, él puede demandarla por daños y perjuicios. Después de colgar, Elena se quedó mirando las paredes de su apartamento. Ni siquiera podía contar la verdad sobre lo que le había pasado. El lunes siguiente, Elena estaba dando su clase sobre 100 años de soledad, cuando notó que los estudiantes la miraban raro. «Profesora», dijo una estudiante, «¿es cierto que usted se está divorciando porque se volvió loca?» Elena se quedó helada. «¿Quién te dijo eso?» «Lo leí en una página de chismes de Bogotá. Decía que su esposo se tuvo que divorciar porque usted tiene problemas mentales». Elena terminó la clase temprano y se fue directamente a la oficina del decano. «Elena, me alegra que hayas venido», dijo el decano Ramírez. «Tenemos que hablar». «¿Sobre qué?»
Han llegado algunas quejas sobre tu desempeño en clase. Estudiantes que dicen que has estado distraída, emocional. ¿Quejas específicas sobre mi trabajo académico? No exactamente, más bien sobre tu estado personal. Elena, todos sabemos que estás pasando por un momento difícil. Elena se irguió en su silla. Mi vida personal no interfiere con mi trabajo. Nadie dice que interfiera, pero tal vez sería bueno que tomaras un tiempo, un semestre sabático, para que te recuperes. ¿Me están corriendo? Te estamos ofreciendo un descanso remunerado, para tu propio bien. Elena salió de la oficina del decano sintiendo que el mundo se le caía encima otra vez. Ahora tampoco tenía su trabajo como refugio. Esa noche llamó a Miguel. ¿Tú le dijiste a alguien que yo estoy mal de la cabeza? Mamá, yo no he dicho eso. Pero, bueno, papá está preocupado por ti. Dice que has estado llamando a sus socios contando cosas raras sobre él. ¿Qué cosas raras? Que él te robó dinero, que te engañó. Papá dice que esas son mentiras porque ustedes se divorciaron de mutuo acuerdo. Miguel, ¿tú realmente crees que yo me inventé todo lo que pasó? Silencio largo. Mamá, yo creo que tú recuerdas las cosas de manera diferente a como pasaron realmente. Elena colgó el teléfono. Sus propios hijos creían que ella había inventado su propia historia. Se acostó en su cama y miró el techo. En 6 meses había perdido su casa, su matrimonio, la relación con sus hijos y ahora su trabajo. Lo único que le quedaba era la verdad. Y al parecer hasta eso estaba prohibido decirlo. Elena estaba preparando su cena cuando sonó el teléfono. Era un número que no reconocía. Elena, soy Carolina. Elena casi se le cae el plato que tenía en las manos. ¿Carolina? Sí, necesito hablar contigo. ¿Podemos vernos? Elena se quedó callada por un momento. ¿Para qué quieres hablar conmigo? Por favor, es importante. ¿Conoces el café de la librería Lerner en la zona rosa? 1 hora después, Elena estaba sentada en el café mirando hacia la entrada. Carolina llegó usando lentes oscuros y una bufanda, como si no quisiera que la reconocieran. Estaba embarazada de unos 5 meses. Gracias por venir, dijo Carolina sentándose frente a Elena. ¿Qué necesitas? Carolina se quitó los lentes. Sus ojos estaban rojos de llorar. Elena, necesito preguntarte algo, y necesito que me digas la verdad. Elena esperó. ¿Ricardo te grababa las conversaciones? Elena sintió un frío en el estómago. ¿Por qué me preguntas eso? Porque encontré grabaciones en su computadora. Conversaciones nuestras, pero editadas para que yo suene loca, histérica. Elena se recostó en su silla. Sí, me grababa. Mis hijos me enseñaron algunas grabaciones donde yo sonaba como una mujer inestable. Carolina se llevó las manos a la cara. Dios mío, entonces es verdad. ¿Qué más encontraste? Encontré que está moviendo dinero otra vez, las mismas cuentas que había usado cuando estaba contigo, y encontré... Carolina bajó la voz. Encontré fotos de él con otra mujer. Elena no se sorprendió. ¿Quién es? Se llama Natalia. Tiene 26 años. Es arquitecta junior en su firma. Elena se rió amargamente. ¿Te das cuenta del patrón? Carolina empezó a llorar. Elena, yo no sabía. Cuando Ricardo me contó sobre ustedes, me dijo que tú te habías vuelto imposible de soportar, que eras paranoica, celosa, que inventabas cosas, y tú le creíste. Por supuesto que le creí. ¿Por qué iba a dudar de él? Me mostró las grabaciones donde tú sonabas completamente loca. Elena pidió un café y esperó a que Carolina se calmara. ¿Cuándo empezaste a sospechar? Hace 2 semanas. Ricardo llegó tardísimo a casa oliendo a perfume diferente. Cuando le pregunté, se molestó mucho y me dijo que yo me estaba volviendo igual que tú, paranoica y celosa. ¿Y ahí fue cuando revisaste su computadora? Sí, Elena, encontré las grabaciones originales, las que no están editadas. En esas se escucha que tú le reclamabas por llegar tarde, por el olor a perfume, por sus mentiras. Y se escucha cómo él te gritaba y te decía cosas horribles. Elena sintió una mezcla de alivio y tristeza. ¿Las tienes todavía? Las copié en una memoria USB antes de que él se diera cuenta. ¿Él sabe que las encontraste? No, pero creo que sospecha. Ayer me preguntó si yo había estado usando su computadora.
Elena miró a esta mujer joven y embarazada que había destruido su matrimonio sin saberlo. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Carolina se tocó la barriga. Estoy embarazada, Elena. ¿Qué voy a hacer sola con un bebé? ¿Tienes familia? Mis papás viven en Medellín, pero cuando me casé con Ricardo, prácticamente corté relación con ellos. Decían que era muy rápido, que no lo conocía bien. Elena se quedó callada. Elena, necesito pedirte un favor enorme. ¿Cuál? Ayúdame a entender cómo funciona esto. ¿Cómo logra convencer a todo el mundo de que las mujeres que están con él son el problema? Elena pensó en todo lo que había vivido. Es muy inteligente. Primero te aísla de tu familia y amigos. Después te hace dudar de tu propia memoria. Te graba en momentos donde estás alterada, pero nunca graba lo que él hace para alterarte. Carolina asintió. Sí, eso está pasando. Mis amigas ya no me llaman porque Ricardo dice que son mala influencia para mí. ¿Y con el dinero? Ya me pidió que firmara unos papeles para proteger al bebé en caso de que algo nos pase. Elena sintió pánico por Carolina. No firmes nada. Y guarda esas grabaciones en un lugar seguro. Elena, ¿cómo hago para salir de esto? Él va a usar mi embarazo en mi contra. Va a decir que las hormonas me tienen loca. Elena miró a Carolina por un largo momento. No puedes arreglarlo, Carolina. No puedes cambiar a Ricardo, solo puedes decidir qué estás dispuesta a aceptar. Carolina siguió llorando. Pero yo lo amo. Yo también lo amé. Y mira dónde acabé. Elena se levantó de la mesa. Carolina, tú destruiste mi matrimonio, pero no eras la verdadera enemiga. El enemigo es él. ¿Me odias? Elena se puso su chaqueta. Te compadezco. Elena se despertó el 24 de diciembre de 2025 en su apartamento de la Candelaria. Afuera llovía, y el ruido del agua contra la ventana la acompañaba mientras preparaba su café. Hacía exactamente un año que Ricardo la había empujado en la cena de Navidad. Su teléfono tenía 3 mensajes. Uno de Patricia invitándola a pasar Nochebuena con su familia. Otro de la universidad, confirmando que podía regresar a trabajar en enero, y uno de un número desconocido. El último mensaje decía: Elena, soy Carolina. Tuve al bebé. Es niña. Ricardo se fue con Natalia la semana pasada. Tenías razón. Elena se sentó en su única silla y leyó el mensaje varias veces. Parte de ella quería responder, preguntarle cómo estaba, ofrecerle ayuda. Pero otra parte sabía que ya había hecho suficiente. Carolina tendría que aprender a navegar su nueva realidad sola, como lo había hecho ella. Tocaron a su puerta. Era el portero con un paquete. Señora Elena, esto llegó para usted. Era una caja pequeña sin remitente. Adentro había una memoria USB y una nota. Las grabaciones originales están aquí. Tal vez te sirvan para tu demanda. Gracias por todo. C. Elena conectó la memoria a su laptop. Ahí estaban. Horas de grabaciones donde se escuchaba claramente cómo Ricardo la provocaba, la insultaba, y después editaba sus reacciones para hacerla ver como una mujer histérica. Llamó a Alejandra Santos. Alejandra, tengo evidencia nueva para el caso criminal contra Ricardo. ¿Qué tipo de evidencia? Las grabaciones originales, las que prueban que él editó mis conversaciones para hacerme ver mal. Elena, ¿de dónde sacaste esas grabaciones? Carolina me las dio. Silencio del otro lado. Elena, esas grabaciones van a ser muy difíciles de usar en corte. Carolina las obtuvo ilegalmente, y además ella era la amante de Ricardo cuando se hicieron. Su credibilidad va a ser cuestionada. Pero son evidencia de que él me manipuló. Sí, pero también son evidencia de que usted sabía sobre la relación de él con Carolina y aún así siguió con el matrimonio. Los abogados de Ricardo van a usar eso en su contra. Elena colgó frustrada. Incluso teniendo pruebas, el sistema legal parecía estar diseñado para proteger a Ricardo. Su teléfono sonó. Era Miguel. Mamá, ¿supiste lo de papá? ¿Qué de él? Se separó de Carolina. Dice que después del parto ella se volvió muy demandante y problemática. Elena se rió tristemente. ¿Y tú le crees? Bueno, la verdad es que Carolina sí se había puesto muy rara últimamente, muy paranoica, siempre preguntándole a papá dónde estaba. Elena se dio cuenta de que Ricardo ya había empezado a contar su nueva versión de la historia.
Miguel, ¿no te parece extraño que todas las mujeres que están con tu papá se vuelvan raras y paranoicas? Mamá, no empieces otra vez con eso. ¿Has conocido a Natalia? Silencio. ¿Cómo sabes de Natalia? Porque es el patrón de tu papá, Miguel. Siempre hay una siguiente. Papá dice que Natalia es solo una colega, que Carolina se inventó un romance porque está celosa. Elena se cansó de explicar lo obvio. Miguel, ¿vas a venir a visitarme estas Navidades? Mamá, vamos a estar con papá. Él nos necesita ahora que está pasando por esto con Carolina. Elena colgó sin decir adiós. Esa noche, Elena se sentó en su cama con una pila de exámenes para calificar. Era su rutina de todos los días. Trabajar, cocinar, leer, dormir. Una vida pequeña pero honesta. Miró las fotos que tenía en su mesita de noche. Una era de Sofía y Miguel cuando eran niños. La otra era de sus estudiantes de la universidad. Había perdido a sus hijos, pero había ganado algo más, la capacidad de ver la realidad sin filtros. Su teléfono vibró con otro mensaje de Carolina. Elena, ¿podemos hablar? No tengo a nadie más. Elena escribió una respuesta y la borró. Escribió otra y también la borró. Finalmente escribió, Carolina, la única persona que puede salvarte eres tú misma. Yo ya no puedo salvar a nadie más. Apagó el teléfono y siguió calificando exámenes. Afuera seguía lloviendo, pero por primera vez en meses, Elena se sintió en paz. No había ganado su batalla legal contra Ricardo. Probablemente nunca la ganaría. Pero había ganado algo más valioso. Había dejado de vivir una mentira. Al día siguiente, tendría que levantarse, preparar café, ir a trabajar y seguir construyendo su nueva vida. Una vida sin lujos, sin reconocimiento social, sin familia que la entendiera, pero una vida verdadera. Y eso, después de tantos años de fingir, era suficiente. Elena se paró frente a su clase de literatura del semestre de marzo de 2026. Los estudiantes habían estado discutiendo Crónica de una muerte anunciada, de García Márquez, y la conversación había derivado hacia los temas de verdad y percepción en la narrativa. Profesora Vázquez, levantó la mano una estudiante, ¿cuál es la diferencia entre esperanza y autoengaño? Elena se quedó quieta por un momento, mirando por la ventana del salón hacia el campus de la Universidad Nacional. Era una pregunta que un año atrás la habría paralizado, pero ahora la recibió con una sonrisa tranquila. Buena pregunta, Andrea. La esperanza se basa en posibilidades reales, mientras que el autoengaño se basa en negar la realidad que tenemos enfrente. Un estudiante en la fila de atrás intervino. Pero ¿cómo sabe uno cuándo está siendo realista y cuándo está siendo pesimista? Elena caminó hacia el pizarrón y escribió una frase. La verdad duele, pero las mentiras destruyen. A veces, dijo, volteándose hacia la clase, preferimos vivir en una versión cómoda de la realidad porque la verdad nos obliga a tomar decisiones difíciles. Los estudiantes tomaban notas mientras Elena continuaba. En la literatura, los personajes que se niegan a ver la verdad siempre terminan peor que los que la enfrentan, aunque sea dolorosa. Después de clase, Elena caminó hacia su oficina. En el escritorio tenía una pila de ensayos por revisar y una taza de café que ya se había enfriado. Su oficina era pequeña pero ordenada, con libros apilados hasta el techo y una planta que Patricia le había regalado. Su teléfono vibró. Era un mensaje de texto de un número que no reconocía. Profesora, soy Camila, estudiante de segundo semestre. ¿Podría hablar con usted después de clases? Tengo una situación personal complicada. Elena respondió, por supuesto, oficina 304, después de las 4 p.m. A las 4:30, Camila tocó la puerta. Era una chica joven, tal vez de 20 años, con los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Profesora, no sé con quién más hablar sobre esto. Elena le ofreció una silla. Cuéntame qué pasa. Es sobre mi novio. Llevamos 2 años juntos y últimamente siento que algo no está bien. Pero cuando trato de hablar con él, me dice que soy paranoica, que me invento problemas donde no los hay. Elena sintió un nudo en el estómago. ¿Qué tipo de cosas te preocupan? Llega tarde, siempre tiene excusas.
Evita presentarme a sus amigos nuevos del trabajo. Y cuando le pregunto algo, se molesta y dice que no confío en él. Elena se recostó en su silla. ¿Has hablado con tus amigas o tu familia sobre esto? Sí, pero él dice que mis amigas están celosas porque tienen novios que no las tratan tan bien como él me trata a mí. Y mi mamá nunca le tuvo confianza. Entonces, él dice que sus consejos están contaminados. Elena reconoció cada palabra. Era como escucharse a sí misma 20 años atrás. Camila, ¿qué dice tu instinto? Mi instinto me dice que algo está mal, pero mi cabeza me dice que tal vez él tiene razón, que soy muy insegura. Elena se levantó y cerró la puerta de su oficina. Camila, voy a contarte algo que aprendí muy tarde en la vida. Cuando todas las personas que te quieren te dicen la misma cosa sobre alguien y esa persona te dice que todos están equivocados menos él, escucha a las personas que te quieren. Pero ¿qué tal si realmente soy muy insegura? Es posible que tengas inseguridades, todos las tenemos, pero eso no significa que tus preocupaciones no sean válidas. Elena se sentó al lado de Camila. ¿Sabes qué es lo más peligroso de una relación tóxica? Que te enseña a dudar de tu propia percepción de la realidad. Camila empezó a llorar. Es que lo amo, profesora. Lo sé, y probablemente él también te ama a su manera. Pero el amor no es suficiente si viene acompañado de manipulación. Después de que Camila se fue, Elena se quedó en su oficina hasta tarde, calificando ensayos. A las 7 de la noche, guardó sus cosas y se dirigió hacia la parada del autobús. En el camino, su teléfono sonó. Era un mensaje de Carolina. Elena, espero que estés bien. Quería que supieras que finalmente me mudé a Medellín con mis papás. La bebé y yo estamos bien. Gracias por todo. Elena sonrió y guardó el teléfono. No respondió el mensaje, pero se alegró de saber que Carolina había encontrado el valor de irse. Cuando llegó a su apartamento, Elena preparó una cena sencilla y se sentó a leer. A los 54 años, tenía una vida que era más pequeña en términos materiales de lo que había tenido antes, pero infinitamente más honesta. Sus hijos seguían distantes. El caso criminal contra Ricardo seguía perdido en los tribunales, y probablemente nunca recuperaría la casa o el dinero que había perdido. Pero Elena había ganado algo que no tenía precio, la capacidad de confiar en su propia percepción de la realidad. Y mañana, cuando se levantara para dar otra clase sobre literatura, tendría nuevas historias que contar sobre personajes que eligieron la verdad difícil sobre la mentira cómoda. Eso era suficiente. Si esta historia de Elena te tocó el corazón, déjanos un comentario contándonos qué parte te impactó más. ¿Te has sentido alguna vez como Elena, dudando de tu propia percepción de la realidad? ¿O conoces a alguien que haya vivido una situación similar? Tu experiencia puede ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo. No olvides darle like a este video si crees que más personas necesitan escuchar esta historia. Cada like nos ayuda a llegar a más corazones que necesitan sanación. Comparte este video con esa amiga que siempre hace excusas por su pareja, o con alguien que crees que necesita escuchar que confiar en sus instintos no es paranoia. Si te gustó esta historia completa y quieres más contenido sobre superación personal, relaciones tóxicas y encontrar la fuerza para empezar de nuevo, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia que puede cambiar tu perspectiva de vida. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo? Nos encanta saber que nuestras historias llegan a todos los rincones del mundo, donde alguien necesita escuchar que no está solo en su dolor.